partir del verso número 9. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y entonces verso 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pasemos al verso 16, que dice de la siguiente manera: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 21. Procura venir antes del invierno. Oremos, Padre querido, gracias por tu palabra santa, tu palabra poderosa. Quiero que tú perdones todos nuestros pecados, que el Espíritu Santo llene nuestra vida, que el Espíritu Santo añada la unción poderosa para comunicar tu palabra de tal manera que tu pueblo sea edificado y el nombre glorioso de Cristo exaltado y glorificado. Oh Padre, ayuda a tu siervo a compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como todos nosotros sabemos, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. De esos 27 libros, el apóstol Pablo escribió prácticamente la mitad de ellos. Ahora, los libros del Nuevo Testamento no están escritos, no están colocados en orden cronológico. Están agrupados los evangelios, las epístolas de Pablo, etc. Ahora, las epístolas de Pablo no están agrupadas en orden cronológico. Romano no fue el primer libro que Pablo escribió. Las epístolas de Pablo están ordenadas por tamaño. Primero la que tiene más tamaño y terminando con Filemón, que es el que tiene menor tamaño. Pero ese no es el orden en que se escribieron las epístolas de Pablo. Yo he dividido el orden cronológico de las epístolas de Pablo en tres. Primero, las epístolas temprano. Ahí está Gálatas, que fue la primera epístola que Pablo escribió. Ahí está Primera y Segunda de Tesalonicense. Ahí está Primera y Segunda de Corintios y Romano. Estas epístolas se escribieron desde el año 49 hasta el año 56. Luego están lo que he llamado las epístolas intermedias. Esas son las epístolas de la prisión. Pablo la escribió mientras se encontraba preso en Roma en el año 60 al 62. Esa epístola de la prisión son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Se escribieron entre el año 60 y el año 62 mientras Pablo estaba preso en Roma. Ahora, las últimas epístolas que Pablo escribió fue Primera de Timoteo, Tito, y la última epístola que escribió fue Timoteo. Segunda de Timoteo es el último libro escrito por el apóstol Pablo. Y estas últimas epístolas se escribieron entre el año 64 y el año 67. Ahora, la porción que nosotros leímos de Segunda Timoteo, capítulo 4, hermano querido, fueron las últimas palabras que Pablo escribió. Esas palabras están cargadas de una emoción profunda.
las últimas palabras que el apóstol Pablo escribió, los últimos consejos que nos dio a nosotros, lo último que Pablo escribió, segunda de Timoteo. Yo pienso en Billy Graham. Billy Graham murió de 99 años. Y él, los últimos años, su esposa murió unos 12 años antes que él, aunque ella era más joven que él. Y él muchas veces se preguntó, Señor, ¿por qué tú has permitido que yo tenga una vida tan larga? Bueno, en los últimos años de Billy Graham escribió y nos dio grandes consejos, dejó consejos a la humanidad de consolación y de fortaleza, especialmente para aquellos que han alcanzado la vida tan adulta. No sé si ustedes vieron en días pasados una mujer de 100 años, creo que en Francia, si mal no recuerdo, y ella pedía la eutanasia. Ella decía, yo quiero morir. Y entonces no está autorizada la eutanasia en Francia. Ahora, qué interesante ver a Billy Graham, que llegó a una edad tan prolongada, y un hombre con vigor, con amor a la vida y con amor a Cristo. Y los últimos años él lo utilizó para hacer de fortaleza a aquellos que han alcanzado la ancianidad. Bueno, el apóstol Pablo, en esta última epístola, nos da un tratado con relación a la soledad. Hermano querido, es difícil hablar cuando usted no ha experimentado el tema del cual usted va a hablar. En una ocasión estaba en el hospital visitando a una hermana enferma y cuando visitaba a esa hermana llegó otra hermana y ella habló de su experiencia. Ella tenía un hijo policía y hacía un año que mientras iba por la Jacobo Masluta en su motor, aquel joven que era el sostén de la familia fue atracado, le quitaron el motor y lo mataron. Y aquella hermana hablaba del dolor que representó para ella la pérdida de su hijo. Pero ahora ella decía cómo ella podía consolar a otra porque ella había pasado por eso. Él puede consolar a los hermanos. Hermano, se me ha ido la visión porque se me ha ido la luz. Oren para que venga la luz. Bueno, entonces, Pablo en esta segunda epístola dice, me han abandonado los que estaban en Asia. Demas me ha desamparado. Así que Pablo está hablando en un estado de total soledad. Todos me han desamparado. Me han dejado solo. Así que el tema de la soledad es la nota dominante de esta porción de las Escrituras. Hermanos amados, la soledad es un mal de este tiempo. La soledad es un mal que en algunos países ha alcanzado una connotación de Estado. En el Reino Unido, el problema de la soledad es tan grande que lo ha asumido el Estado. En el 2018, la primera ministra británica, Theresa May, anunció la creación del Ministerio de la Soledad. Primer país en el mundo que crea un ministerio. Mire, hay Ministerio de la Juventud, hay Ministerio de la Mujer, pero el Reino Unido es el primer país que yo conozco que hizo de la soledad un asunto de Estado y de esa manera creó el Ministerio de la Soledad. En el Reino Unido, la soledad afecta a 9 millones de personas. Se dice que la mitad de las personas mayores de 75 años viven solo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enfrentar la soledad? La soledad es un problema tan grande que equivale a la suma de 15 cigarrillos diarios. Mire, el efecto que produce
15 cigarrillos diarios. La soledad tiene un efecto en la salud equivalente a fumar 15 cigarrillos diarios. ¿Cómo enfrentar la soledad? ¿Cómo curar este mal de la soledad? Bueno, de eso quiero hablar entonces, hermano. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes, la relación, el antídoto contra la soledad. La relación, el antídoto contra la soledad. En esta porción que leímos del capítulo 4, a partir del verso 9, Pablo nos habla de 4 tipos de relación. En primer lugar, la relación de amistad. ¿Qué dice el verso 11 en su Biblia? Quiero que lo lean. ¿Qué dice en el verso 11, la última palabra? Solo Lucas está conmigo. ¿Qué palabra es, hermano? Solo Lucas está conmigo. Todos me han dejado. Solo Lucas está conmigo. Qué amigo, ¿eh? Hermano, qué importante tener un gran amigo en la vida. ¿Ustedes saben cuándo se conocieron Pablo y Lucas? Todos sabemos que Lucas es el autor del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros encontramos la vida de Pablo en 4 viajes. El primer viaje fue su viaje misionero en la provincia de Galacia. Ahí fundó esas iglesias. En el segundo viaje misionero, Pablo volvió a visitar las iglesias que había fundado. Ahora, después que terminó de visitar las iglesias que había fundado en su primer viaje misionero, él está buscando a dónde ir, a dónde predicar. Y cuando llegan a Troas, tuvo una visión de un varón macedonio que le dijo, ven, pasa a Macedonia y ayúdame. Troas era un puerto en el mar Egeo, perdón. Troas era un puerto que estaba en la parte noroccidental del Asia Menor, en el mar Egeo. Y en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el verso 10, dice que después de que Pablo tuvo aquella visión del varón macedonio, dice que enseguida entendimos que el Señor nos llamaba y procuramos partir para Macedonia. Es importante que noten ustedes el verbo procuramos. Así es que es la primera vez que aparece la primera persona del plural, procuramos. ¿Qué significa eso? Que el autor del libro de los Hechos se unió a Pablo en su viaje misionero. Procuramos. Lucas, el autor del libro de los Hechos, se une a Pablo por primera vez aquí en Troas. No tenemos noticia de que ellos se hubieran conocido antes. Es la primera vez que se conocieron. Pero hermano querido, noten ustedes que a partir de ese momento comenzó entre Pablo y Lucas una relación íntima, profunda y continua. Lucas acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, en su predicación en Macedonia y en Grecia. Ahora, cuando Pablo terminó su segundo viaje misionero y comenzó su tercer viaje misionero, Lucas acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Y ustedes saben que cuando terminó el tercer viaje misionero de Pablo, Pablo regresó a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés y fue apresado por los judíos. Y fue entonces encarcelado en Cesarea Marítima. Y Pablo duró 2 años preso bajo el gobernador Festo y Félix en Cesarea Marítima. Y saben ustedes, hermano querido, Lucas estuvo con Pablo en Cesarea Marítima en esos 2 años que Pablo duró preso. Ustedes saben que Pablo apeló a César porque se dio cuenta que el juicio de ese era un mamotreto. Y yo apelo al emperador. Y Pablo fue entonces trasladado a Roma. Ahora, el capítulo 27 de los Hechos, el verso 1, dice, se decidió que habíamos de partir.
Y el capítulo 27 de los Hechos, verso 2, dice, entonces embarcándonos, zarpamos. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué aparece ahí? Aparece el verbo en la primera persona del plural. Embarcándonos, zarpamos. ¿Qué significa? Que Lucas acompañó a Pablo en el viaje a Roma. Cogieron un barco en Siria y navegaron a través de todo el mar Mediterráneo hacia Roma. Y ustedes se acuerdan, hermanos, que en este trayecto les sorprendió que les sorprendió un viento huracanado, un huracán. Y Lucas estuvo con Pablo en todo el trayecto a Roma. Pablo llega a Roma, es encarcelado y dura 2 años preso. Llegaron en el año 60, febrero o marzo del año 60 después de Cristo. Y Pablo duró el año 60, el 61, el 62 y tal vez el 63, preso allá. ¿Y usted sabe qué, hermano? Lucas estuvo con Pablo en esos 2 años que él estuvo preso en Roma. Como dije ahorita, mientras él estaba preso en Roma, escribió 4 epístolas. Las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La escribió mientras estaba preso en los años 60 al 62. Y Lucas estaba con Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Pablo escribe la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 14, Pablo dice, Lucas, el médico amado, le manda saludos. Y cuando escribe a Filemón, le dice, Lucas, mi colaborador, te manda saludos. Lucas estaba con Pablo. Qué maravilla esto, hermano. Ahora, en el año 62-63, Pablo fue liberado de Roma y volvió otra vez a desarrollar su ministerio. Pero en el año 64, después de Cristo, Nerón quemó a Roma y quiso culpar a los cristianos del incendio a Roma y comenzó una persecución a los cristianos. Y Pablo fue reapresado. Pablo fue reapresado en el año 65, 66, más o menos. Pablo fue reapresado. Él estaba en Troas. Y estando en Troas, fue tomado preso y fue llevado a Roma. Ahora, ¿sabe qué, hermano querido? Ahora está Pablo en Roma. Este encarcelamiento, este segundo encarcelamiento fue diferente al primero. El primer encarcelamiento fue por motivos religiosos, pero este fue por motivo político. Fue el emperador que desató una persecución contra los cristianos. Y en este segundo encarcelamiento, todos los amigos de Pablo lo dejaron. ¿Me están oyendo, hermano? ¿Me oyen, hermano? Sí, hermano, le estamos escuchando Okay. perfectamente. ¿Sabe por qué Pablo había sido desamparado? ¿Sabe por qué? Había temor, hermano. Había miedo. Todos cogieron miedo de ser incluido en el expediente de Pablo y de ser perseguido por el emperador. Por eso es que Pablo, en el capítulo 1, tiene una nota especial para Onesíforo. Onesíforo era un hermano de Asia y él fue a Roma por motivo de negocio. Y cuando él fue a Roma, dice, yo quiero ver a Pablo. Y buscó, y buscó, y buscó hasta que encontró a Pablo. Y Pablo dice, Onesíforo, oh, qué hombre valiente. Ahora, Lucas se quedó permanentemente con él. Por eso Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Hermano querido, qué amigo, ¿eh? Qué interesante uno cultivar amigos de esa naturaleza. Tenían ya 15 años en ese momento que Pablo y Lucas se habían conocido y Lucas nunca dejó a Pablo y fue su amigo en las circunstancias más difíciles de la vida. Hermano querido, la relación es la cura contra la soledad. ¿Y cuál es la primera relación? La relación de amistad. Yo creo, queridos hermanos, que es tiempo de rescatar a aquellos viejos amigos, ¿verdad? Cuando miramos al pasado, aquellos amigos tal vez cuando compañeros, cuando conocimos a Cristo, a aquellos amigos, compañeros del bachillerato,
aquellos amigos, compañeros de la universidad, amigos que hemos olvidado. Es importante fortalecer la relación de amistad. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a necesitar un Lucas. ¿Qué dice Salomón? Dice Salomón, Proverbio capítulo 17, en todo tiempo ama a quien, al amigo, ¿verdad? Y en tiempo de angustia es como un hermano. En todo tiempo ama al amigo y en tiempo de angustia es como un hermano. En Proverbio 27:10 dice Salomón, no deje tu amigo ni al amigo de tu padre. Es decir, conserva los viejos amigos. Hermano, yo he estado meditando en esto, porque si hay alguien que tiene que rescatar sus viejos amigos soy yo. Las ocupaciones, los afanes me han hecho, me han separado de viejos amigos. Y yo le doy gracias al Señor, porque en este fin de semana me llamó alguien que tenía como 3 años que no hablaba. Y esa persona me dijo, le recuerdo con cariño, le tengo tanta gratitud. Y entonces yo dije, ay, qué bueno que tú me llamaras, porque había pensado mucho en ti y confieso mi falta de no haberte llamado. Bueno, el domingo llamé a alguien que tenía más de 5 o 10 años que no hablaba con esa persona. Y me dije a mí mismo, tengo muchos amigos que tengo que llamar, que tengo que avivar esa relación que tal vez se ha enfriado un poquito por la distancia. Porque realmente, hermano, muchas veces no sabemos cuándo vamos a necesitar ese Lucas, que nosotros podamos decir, solo Lucas está conmigo. La relación, el antídoto contra la soledad. Primera relación, la relación de amistad. Segunda relación, la relación familiar. En el Nuevo Testamento solamente conocemos de un solo pariente seguro de Pablo. En los Hechos capítulo 23, verso 16, se habla del sobrino de Pablo. Es el único pariente que tenemos con seguridad que se menciona de Pablo. En Romanos capítulo 16, es posible que tengamos referencia a algunos parientes de Pablo, pero no tenemos seguridad. Ahora, Timoteo llegó a ser ese verdadero pariente para Pablo. Ustedes recordarán que Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo. Timoteo era de Listra. Ahora, en su segundo viaje misionero, cuando Pablo regresó a fortalecer las iglesias que había fundado en su primer viaje misionero, llegó a Listra. Y cuando llegó a Listra, los ancianos le dieron buen testimonio de Timoteo. Y a partir de ahí, Timoteo se unió a Pablo y se convirtió en el más grande colaborador que tuvo Pablo, en uno de los 2 delegados apostólicos. Ahora, Pablo se refirió a varios hermanos con el término mi amado, ¿verdad? Mi amado hermano, mi amado hermano Gallo, mi amado hermano. Utilizó esa frase para referirse a varios hermanos, pero solamente de Tito y de Timoteo, Pablo dijo que eran verdaderos hijos en la fe. Pero solamente de Timoteo, Pablo dijo en 2 ocasiones, mi amado hijo. Esa frase, mi amado hijo, Pablo la utilizó 2 veces y solamente en relación a Timoteo. ¿Cuál es mi hipótesis? Que Timoteo pasó a ser de un hijo en la fe a un hijo adoptivo de Pablo. Timoteo fue esa familia real de Pablo. Así que, hermano querido, no solamente necesitamos cultivar, desarrollar, fortalecer la relación de amistad, sino también la relación familiar. En el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, verso 4, dice Pablo, deseando verte, ¿verdad? Deseando vivamente verte. Y el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, verso 9, es conmovedor. ¿Qué dice la palabra? Procura venir pronto a verme. Pablo quería tener una familia con él. Procura venir pronto a verme. La Cueva dice
haciendo una explicación de cada palabra de esta frase. Procura, pon de una vez toda diligencia. Cuando él dice procura, está diciendo pon de una vez toda diligencia. Venir. Cuando él dice venir, dice ponte de camino sin demora. Ponte de camino sin demora. Pronto, rápidamente. ¿Qué cosa, eh? Pablo le dice a su hijo Timoteo, procura venir pronto a verme. Y en el verso 21 dice, ven antes del invierno. Así que Pablo estaba interesado que su hijo Timoteo estuviera con él en los momentos más difíciles. En estos días, en la prensa nacional circuló la noticia en relación con el actor Andy García. Andy García nació en Santiago de los Caballeros, pero se trasladó a México y ha vivido en México la mayor parte de su vida. Bueno, ha sido un actor de muchas telenovelas y de muchas películas. Él en su momento se vanagloriaba de haber tenido 1.600 mujeres. Y cuando los periodistas le preguntaban, ¿y cuántos hijos tú has tenido? Dijo, bueno, yo sé de 5 y lo menciona, pero no sé de más. Ahora, la noticia que subrayaron los periodistas es que este hombre que dijo haber tenido 1.600 mujeres, dice, ahora se encuentra solo, completamente solo. Sus hijos dicen, él nunca se ocupó de nosotros, él no nos importa a nosotros. Así que este hombre descuidó a su familia y ahora, enfermo y en la vejez, se encuentra solo porque no cultivó la relación familiar. Hay muchos hombres que se ven jóvenes, que se ven saludables y que se ven con dinero. Y lo primero que piensan es dejar a la mujer de su juventud. Dejan su esposo, su esposa, pero se olvidan de aquella frase de que la vida tiene sorpresa. Que vida. Hay hombres que abandonan a su esposa y la vida le da sorpresa, enferman, empobrecen y ahora quieren volver a su esposa que abandonaron para que ella les sirva de enfermera. Hermano querido, quiero que reflexione, que jamás pase por tu mente la idea de abandonar a tu esposa. Es momento para fortalecer la relación familiar con tu esposa, con tus hijos. Y quiero decirle también a alguna mujer que jamás piense dejar a tu esposo. Y quiero decir a los hijos que es tiempo de honrar a sus padres, de buscar a papá y de buscar a mamá, de ocuparnos de papá y de mamá, de darle cariño, de darle calor a papá y a mamá, de honrarlo en todo momento. Una pareja de ancianos en Francia, uno de 84 años y otro de 24 años, ellos pusieron en las redes un anuncio que decían, auxilio, vengan a socorrernos, estamos tan solos. La policía escuchó el mensaje y fue y compartió con esos ancianos, hizo una cena con ellos. En la iglesia de Villa Juana había una hermana llamada Doña Juana. Doña Juana vivía sola, pero la iglesia siempre le acompañó. Siempre le visitó y siempre estuvo con ella. Doña Juana tenía un hijo que emigró hacia los Estados Unidos. Y cada vez que íbamos a visitarla, ella siempre sacaba un retrato de su hijo. Ella estaba esperando la llamada de ese hijo que nunca se produjo. Doña Juana murió y pasó a la presencia del Señor. Y se murió esperando la llamada de su hijo que nunca se produjo. Hijo querido, tiene mucho que no llama papá a tu viejito. Coge ahora mismo el teléfono. Llámale. Ocúpate de tu familiar. En tercer lugar, la tercera relación para combatir la soledad es la relación con las Escrituras. Capítulo 4, verso 13. ¿Qué dice Pablo?
cuando tú vengas, le dice Pablo a Timoteo, trae contigo el capote que dejé en la casa de Carpo, en Troas. Y trae los libros. En el original, la palabra libro es biblos, Biblia, de donde viene el término de nuestra Biblia. Y los pergaminos. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Pablo dejó el capote, los libros y los pergaminos en Troas? ¿Por qué? Por eso es que se piensa que en este segundo encarcelamiento, Pablo fue apresado en Troas. Estaba en Troas cuando lo cogieron preso, la guardia del emperador, y lo mandaron a Roma. Y no le dio tiempo coger su capote ni sus libros. Ahora, el capote era como una túnica larga, era una túnica larga que servía como un abrigo. Pablo está en Roma, está en una celda fría y necesitaba el capote para abrigarse. Era como un abrigo, una túnica larga para combatir el frío. Pero necesitaba los libros y los pergaminos. ¿Qué era esos libros? Bueno, posiblemente eran libros del Antiguo Testamento, posiblemente eran algunas de las epístolas que él había escrito y él quería en esa circunstancia leer las escrituras. Hermano querido, ¿cuál es tu relación con las escrituras? Si hay algo que nos ayuda en la soledad, es las escrituras. Si hay algo que nos ayuda en los momentos de la soledad, es el estudio de las escrituras. En el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el mandato de Dios a los judíos. Estas palabras que yo te mando estén contigo cuando te levantes, cuando caminen el día, cuando te acuestes, estén el día entero contigo. El Salmo 119 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y dice el salmista, me adelanté al alba para meditar en tus dichos. ¿Qué dice Pablo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16. Y en Filipenses capítulo 2, ¿qué dice Pablo? Asido de la palabra de vida. Tenemos que estar agarrados de la palabra de vida. Ahora, ¿cómo agarramos la palabra? Leyendo la palabra, meditando la palabra, memorizando la palabra, predicando la palabra y obedeciendo la palabra. Ha sido, hermano, con nuestros 5 dedos debemos agarrar la palabra, con nuestros 5 dedos, leerla, memorizarla, meditarla, proclamarla y obedecerla. Pedro dice en primera de Pedro capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tenemos que desear, anhelar la palabra de Dios, como un niño anhela y desea la leche. ¿Cuál es tu relación con la palabra? Bueno, algunos dicen, no tengo tiempo para el estudio de la Biblia, pero yo espero, hermano querido, que esta cuarentena tú la hayas aprovechado, para estudiar y ponerte al día con todo lo que tiene atrasado. La relación con la escritura es fundamental. Ojalá que la escritura sea para nosotros más dulce que la miel y que la que destila del panal. Que sea codiciable más que el oro y más que el oro afinado. Una relación con la escritura es tremendo. Un momentito, Carmen, hazme favor que necesito silencio, perdonen. La relación con la escritura es vital para combatir la soledad. Ustedes recuerdan cuando se produjo aquel desastre de los 33 mineros en Chile, cuando aquellos 33 mineros que quedaron atrapados, estaban atrapados, hermano, pero ahí había un creyente y ese creyente tenía relación con las escrituras. Y en medio de esa mina atrapado, aquel hombre que había memorizado la palabra, que recordaba la palabra, podía traer a la mente y a la boca los textos que había memorizado. Hermano, vamos a memorizar las escrituras
Vamos a establecer una relación íntima con la palabra de Dios. Aquellos que tienen una relación íntima con la palabra de Dios nunca se van a sentir solos. En cuarto lugar, tenemos la relación con Cristo. Dice Pablo, todos me han abandonado. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Todos me han abandonado. Pero hay un pero hermoso, capítulo 4, verso 17. Dice, pero el Señor ha estado conmigo y me dio fuerza para la proclamación de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, y no sé si hay amigos conectados con nosotros, hasta ahora nosotros hemos hablado de la soledad física, pero ahora entramos a otro terreno más grande, al terreno de la soledad existencial. La BBC de Londres realizó un estudio con 55,000 personas y encontró en esa encuesta que hizo con 55,000 personas que un porcentaje importante de las personas sufrían de soledad existencial, y que esa soledad existencial era más frecuente en los jóvenes de 16 a 24 años. 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años decían que se sentían solos en medio de la multitud. La mejor definición que yo he encontrado de la soledad existencial fue la que dio Robin Williams. ¿Ustedes recuerdan a Robin Williams? Este actor y comediante, ganador de un premio, de un Oscar, ganador de 5 Globos de Oro y de 3 Grammy. Robin Williams decía, es cosa terrible sentirse solo en medio de una multitud. Así se sentía este hombre, solo en medio de una gran multitud. Eso es lo que se llama la soledad existencial. Como ustedes saben, en el 2014, tristemente, este hombre fue encontrado ahorcado en su habitación, víctima de la soledad existencial. Esa soledad que es el resultado de ese vacío que tenemos en medio del pecho, ese hueco que tenemos en medio del pecho, ese hoyo que tenemos en medio del pecho. El apóstol Pablo también sufrió de la soledad existencial, de ese vacío existencial. Y el apóstol Pablo trató de llenar ese vacío. ¿Usted sabe cómo lo trató? Con sus méritos. Se dedicó al estudio. Pablo era un erudito, era filósofo, era un hombre muy leído, era un académico, y él trató de llenar ese vacío existencial con la erudición, con la intelectualidad y con el estudio. Pero los libros, la filosofía, el conocimiento, la erudición no llenaron ese vacío existencial. Se dedicó a la religión y en su tiempo perteneció a la religión más prestigiosa de los judíos, los fariseos. Pablo era fariseo. Pero la religión no llenó ese vacío existencial. Y él apeló a su mérito racial. Pablo decía, yo soy hebreo de hebreo. Yo soy del linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Sus méritos raciales no llenaron esa soledad existencial. Se dedicó a la moral y fue un hombre moralista. Y él dijo, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. Pero la moralidad, la ética y las buenas obras no llenaron ese vacío existencial. Se dedicó entonces a ser un celoso religioso. Y Pablo decía, en cuanto a celo, yo soy perseguidor de la iglesia. Pero persiguiendo a los cristianos, encarcelando a los cristianos, matando a los cristianos, nunca pudo llenar ese vacío que había en su corazón. En una ocasión, mientras Pablo perseguía a los cristianos, se dirigió a Damasco con una carta del sumo sacerdote autorizándolo a tomar preso a los cristianos. Y mientras él iba a Damasco persiguiendo a los cristianos,
el Cristo de la gloria. El Hijo de Dios que había muerto y había resucitado. El Hijo de Dios que había regresado a los cielos. El Hijo de Dios se le apareció a Pablo con todo el fulgor de su gloria. Mientras iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, Cristo se le aparece a Pablo. Pablo cae del caballo, es humillado y se produce entonces la gran pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Fue el momento donde Pablo rindió su vida a Cristo, donde Pablo abrió su corazón a Cristo y donde Cristo llenó el vacío existencial. Y ahí terminó la soledad existencial del apóstol Pablo. Fue el momento más maravilloso para Pablo. Fue el encuentro más glorioso. Pablo encontró el tesoro incomparable de su vida. 30 años después de esa experiencia, Pablo se convirtió alrededor del año 33 después de Cristo. 30 años después, cuando él escribe a los hermanos de Filipo su carta en el capítulo 3, en el verso 8, Pablo dice: y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo Jesús. Pablo está diciendo, hace 30 años, cuando yo conocí a Cristo, yo perdí todo por ganar a Cristo. Yo tuve todas las cosas por basura para ganar a Cristo. Pero 30 años después, todavía yo considero que todos mis méritos raciales, religiosos, intelectuales, morales, son basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Hermano querido, ¿cuál es tu experiencia con Cristo? ¿Es Cristo tan hermoso para ti hoy como lo fue hace 10 años? ¿Es Cristo hoy tan hermoso para ti como lo fue hace 20 años, 30 años, 40 años, 50 años? ¿Qué es Cristo hoy para ti? ¿Es tan hermoso como ayer? Pablo decía, y aún, todavía hoy, Cristo es el mayor tesoro de mi vida. Así es que el gran vacío existencial de Pablo terminó cuando él conoció a Cristo, camino a Damasco. Esa fue la relación inicial con Cristo. Ahora, después que tenemos una relación inicial con Cristo, tenemos que tener una relación continua. Pablo ahora está al final de su vida, estamos hablando cerca del año 67 después de Cristo. Él sabe que ya le espera la muerte. Él dice, ya yo estoy para ser crucificado. Y en ese momento tan triste de su vida, todos le han abandonado y él está solo. Pero él dice, pero Cristo ha estado conmigo. Así que Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Estoy leyendo verso 17 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Pero aunque todos me dejaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Ahora, esa palabra me dio fuerza. En el original griego es endunamó. Endunamó. Es interesante el significado en el original. Es muy interesante el significado en el original. Tiene más fuerza. Tiene más fuerza ese término. Endunamó. Aparece 7 veces en el Nuevo Testamento esa frase, ese término endunamó. Y todas las veces que aparece en relación con Pablo. La primera vez que aparece es en los Hechos capítulo 9, verso 22, perdón. Dice que después que Pablo conoció a Cristo, capítulo 9 de los Hechos, el verso 22 dice que Saulo seguía fortaleciéndose, es decir, cobraba cada día más fuerza, ¿verdad? Cada día más fuerza, endunamó. En el original la idea es, Pablo era revestido de poder. Y es la misma frase que se utiliza en el texto tan conocido por nosotros,
Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el original es más fuerte, hermano querido, el significado. Filipenses 4:13 en el original dice, todo lo puedo en Cristo que me endunamó. Todo lo puedo en Cristo que me reviste de poder. Al final de su vida, capítulo 4 de 2 de Timoteo, verso 17, Pablo dice, pero el Señor me endunamó, me revistió de poder. Gloria sea al Señor. Qué bueno es tener una relación con Cristo, donde tú puedas decir, el Señor me ha revestido de poder en todas las circunstancias de mi vida. Me ha revestido de poder para proclamar el Evangelio. Me ha revestido de poder para soportar la oposición de los enemigos del Evangelio. Me ha revestido de poder para soportar la molestia, diría Pablo, de este arresto en una cárcel fría y solitaria. Y me ha revestido de poder para combatir la soledad. Así es que Pablo puede decir, el Señor me ha revestido de poder en todas las circunstancias de la vida. Hermano querido, ¿cuál es el antídoto contra la soledad? La relación. Primero, la relación de amigos. Qué bueno es cultivar esas viejas amistades que se han perdido. En eso estoy ahora. Tengo tantos amigos olvidados y viejos que necesito mucho tiempo para fortalecer esa amistad perdida. La familia. Yo le doy muchas gracias al Señor por esta cuarentena, porque mire, déjeme decirle, nosotros hemos sido bendecidos de una manera especial. Uno de mis grandes problemas son tantas ocupaciones que tengo. Y muchas veces no he tenido como todo el tiempo para dedicarle a la familia. La cuarentena me ha obligado, ¿eh? Y la verdad es que para nosotros como familia ha sido una bendición incomparable. Le doy gracias al Señor por esta cuarentena. Hemos sido bendecidos mucho. La relación con las escrituras. ¿Mm? Vamos a trabajar. Vamos a pedirle perdón al Señor. ¿Cómo hemos descuidado el estudio de las escrituras? Nuestra relación con Cristo. Oh, que Cristo sea hoy más precioso que ayer. Que podamos decir como el conde Zinfandor, Jesús es mi pasión. Él y solo Él es mi pasión. Y que podamos decir como Pablo, Filipenses 3, verso 8, hoy tengo más pasión por Cristo que ayer. Hoy Cristo es de un valor incomparable para mí. Hoy Cristo es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido. Ayer tuve todas las cosas por basura, por amor a Cristo. Y hoy también todas las cosas las tengo por basura, por amor a Cristo. No hay nada que sea para mí más valioso que Cristo, decía Pablo. Y ojalá, hermano querido, que nosotros podamos decir igual que Pablo. No hay nada más valioso que Cristo para nosotros. No sabemos dónde vamos a estar mañana. Sea la soledad existencial o la soledad física, el antídoto es la relación. El Señor le bendiga, hermano querido, a cada uno de ustedes. Y el Señor nos ayude a cultivar una relación íntima, estrecha, sólida y fuerte con nuestros amigos, con nuestra familia, con las Sagradas Escrituras y sobre todo con nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Oremos, Padre querido, gracias por tu palabra. Alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias por esta relación con Cristo, la relación más hermosa, con el nombre que es sobre todo nombre, la relación con el Santo Hijo de Dios, la relación con aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias porque Él ha llenado el vacío de nuestro corazón. Gracias porque Jesús nos ha dado la paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo inefable y glorioso, y una esperanza bienaventurada reservada en los cielos. Bendecimos tu nombre
Y espero, Señor, que tú bendiga a tus hijos en esta amada iglesia de Los Minas. Tu hermano Núñez y su familia y cada uno de tus hijos reciban la gran bendición que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga de una manera rica y grande. ¿Te llegó la luz? Sí, llegó la luz ahora mismo. Y a este viejo amigo, ¿tú no te acuerdas de él?